Bueno, bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este taller sobre Introducción al Patrimonio Documental, recomendaciones para su preservación, que estamos proponiendo desde la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba para todos ustedes. Antes de presentarles a la disertante, permítanme comentarles algo acerca de la carrera de archivología que se dicta en nuestra escuela. El profesional archivero interviene activamente en la gestión de los documentos, cualquiera sea su soporte, es decir, tanto papel como digital o audiovisual, desde que se inicia el trámite hasta su traslado al archivo definitivo. El campo laboral del archivero es amplio, ya que está habilitado a trabajar en cualquier tipo de archivos, tanto públicos como de instituciones privadas, así también como emprendedor independiente. Tiene competencias tanto en el tratamiento documental o puede tener competencias en el tratamiento puede verse especializado en alguna temática específica. También le permite, por supuesto, organizar su propio archivo particular. La licenciatura de archivología que se dicta en nuestra escuela tiene una duración de 5 años y se otorga un título intermedio de técnico profesional archivero al terminar el tercer año de la carrera. La escuela está ubicada en el Pabellón España, dentro de la ciudad universitaria. Las clases son teóricas y prácticas y siempre se dictan en el horario vespertino. Si les interesa conocer más acerca de la escuela y de la carrera, en el chat le vamos a estar poniendo el correo electrónico de la escuela, así también como el link, el sitio web y el blog de la escuela para el que puedan consultar. Ahora bien, la disertante de hoy es Anna Schleicher. Anna Schleicher es archivera, es licenciada en archivología, profesora de historia, magíster en Patrimonio Cultural Material, Administración, Conservación y Legislación, todos títulos de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue profesora titular en la Escuela de Archivología hasta 2016. Es investigadora, ha dirigido varios proyectos de investigación, todos avalados por la CSIC. Integró el proyecto Interpares 3. Es actualmente la coordinadora general del grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria, grupo de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Ha participado en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales. Es la autora de artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Los dejo ya ahora con Ana. Les pido para mejor coordinación de la charla que traten de tener todos los micrófonos apagados y las cámaras también apagadas. Al mismo tiempo, las preguntas que quieran ir formulando, háganlas también por el chat y en algún momento las iremos y podremos interrumpir a Ana para ir presentándole las preguntas. Muchas gracias, Ana, por tu colaboración con este proyecto y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Norma Fenoglio, por tu presentación y Mari Carmen Ladrón de Vergara por la colaboración para esta presentación. Para mí es un motivo de alegría realizar una actividad para la Escuela de Archivología, ya que me he jubilado hace 5 años. Realmente es muy difícil para un docente que toda su vida estuvo dedicado a la clase presencial hablarle a su PowerPoint, porque es lo que yo veo. Pero bueno, y para ustedes solo ver y escuchar una voz. Pero vamos a tratar de interactuar a través del chat. Es inmensa la alegría de ver que hay participantes de casi todas las provincias argentinas y una nutrida representación en los inscriptos de la provincia y ciudad de Córdoba, como así también de Uruguay, Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, Perú, uno de Portugal,
Chile, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Panamá. Y aprovecho para saludar a mis queridos y queridas colegas y amigas. Siempre me gusta comenzar mi exposición con una cita de un autor. Me parece pertinente para el tema objeto de nuestra presentación. Es de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. El inconveniente de estas digresiones narrativas, ocupados como hemos estado con las entrometidas divagaciones, es comprender, quizás demasiado tarde, que los acontecimientos no nos esperan, que apenas comenzamos a entender lo que está pasando, los acontecimientos, han seguido su marcha y nosotros, en lugar de anunciar, como es la obligación elemental de los contadores de historias que saben su oficio, lo que sucede, nos tenemos que conformar con describir contritos lo que ya ha sucedido. Y esto me parece muy pertinente con la destrucción, muchas veces intencional y otras veces por la naturaleza, de mucho de nuestro patrimonio cultural y documental. Los contenidos que voy a desarrollar son, en primer lugar, los conceptos básicos del marco conceptual del patrimonio cultural. Y con esta referencia haré hincapié en el patrimonio cultural, en las convenciones internacionales y en el derecho nacional argentino. Asimismo, destacaré el patrimonio cultural como derecho humano a nivel internacional y en la Argentina. Seguidamente me referiré al patrimonio documental y al programa de la memoria del mundo. Y en este punto precisaré algunos aspectos del patrimonio documental en el derecho argentino. En tercer lugar, me centraré en el patrimonio documental en soporte electrónico, específicamente en el valor probatorio de los documentos digitales y su preservación y acceso a los documentos digitales. Por último, unas consideraciones finales. Como objetivos me he propuesto integrar conocimientos desde diferentes campos del saber a efectos de posibilitar una comprensión más abarcativa de la realidad sobre documentos de archivo en soporte tradicional y en el digital. Reconocer la necesidad de un conocimiento crítico y reflexivo de los factores contextuales, socioeconómicos, culturales, políticos e institucionales que condicionan la situación archivística. Participar de modo flexible, crítico y creativo en la realización de las actividades a encarar en las diferentes instancias de desarrollo. Posibilitar instancias de real intercambio con los participantes, generando espacios que permitan socializar y confrontar conocimientos y experiencias. Les pido encarecidamente la participación por el chat. Introducción. Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, están generando profundos cambios en la forma en que los individuos, las comunidades, las empresas, los gobiernos y todo tipo de organizaciones se relacionan entre sí y con el mundo. Esta nueva realidad es la de la sociedad informática del siglo XXI, siempre dinámica y en renovación, y que impacta en la conservación del patrimonio documental, al igual que la legislación que reglamenta su uso y preservación. Legislación que debe responder a los desafíos de los tiempos. Dicha preservación en esta era del acceso a la información
se relaciona específicamente, en nuestro caso, con los documentos de archivo en sistemas electrónicos. A su vez, estos documentos digitales enfrentan el reto de superar los inconvenientes de la vulnerabilidad y obsolescencia de los soportes y de los programas informáticos, y también de la pérdida de datos. Y como motor de mis reflexiones opera mi sensibilidad de ciudadana que, como habitante de una antigua ciudad mediterránea como Córdoba, por citar solo un ejemplo, aunque manifiesto, ha visto a lo largo de los últimos años destruir, alterar, dañar y abandonar elementos esenciales de nuestro patrimonio histórico y cultural, merced a una sólida combinación de codicia, desidia e ignorancia. Por ello, la presente propuesta intenta llenar un vacío en los estudios sobre la legislación referida a la gestión de los documentos de archivo, especialmente en soporte electrónico, como parte del patrimonio cultural de un país. André Hacks, en su artículo La frágil memoria de la informática, expresa: si aceptamos el postulado de que los archivos que genera una civilización son la memoria de la misma, y también que esos archivos serán la ventana por la cual futuras generaciones nos llegarán a comprender, conocer y estudiar, entonces empezamos a caer en la cuenta de lo importante que es el archivo digital. Si lo que estamos haciendo desaparece, nosotros desapareceremos. Contrariamente a lo que se suele pensar, el mundo virtual no es eterno. Millones de páginas duran apenas días en Internet. Los soportes cambian y otros tantos archivos se hacen inaccesibles. Generamos y perdemos masivamente información. Con respecto al patrimonio cultural, la calidad de patrimonial de un bien de pertenencia colectiva no solo deriva de su condición jurídica, sino fundamentalmente de la asignación que como tal le hace la comunidad. Es el grupo humano el que distingue, valora, adjudica a un bien, sea material o intangible, una calidad que transunta la representatividad de sus valores culturales, entendiendo por tales los históricos, arquitectónicos, paisajísticos, religiosos, artísticos, estéticos, porque, en definitiva, son el símbolo del colectivo en su génesis y en su proyección. Estos bienes patrimoniales constituyen las señas de identidad de una comunidad y obran como un elemento de cohesión social. Es por ello que su destrucción daña los derechos identificatorios de pueblos y personas. En esta instancia, el derecho, como expresión reguladora de la vida de los pueblos, debe brindar a la sociedad las herramientas necesarias para que los individuos, sea a título personal o colectivamente, puedan acceder a la justicia reclamando la tutela de los bienes para que no sean objeto de expolio, deterioro o destrucción. En cuanto a los bienes culturales, abarcan ciertos bienes creados por el hombre, tanto tangible como intangible, mueble o inmueble. Pero Magán Perales aclara que, sin embargo, no es bien cultural todo lo que ha sido creado o transformado por él mismo,
porque de lo que se trata es de la importancia histórica, científica o artística que los mencionados bienes tienen o deben poseer para la comunidad social. Así, de todos los bienes culturales creados en el pasado, solo una pequeña parte ha sobrevivido a las circunstancias de la historia. Lo que permanece validado por la sociedad constituye el patrimonio cultural. A su vez, el patrimonio documental registra en distintos soportes la sucesión de acontecimientos y constituyen testimonios valiosos. Además, por su valor educativo, científico e histórico, forma parte integrante del patrimonio cultural de una nación. Posiblemente no encontremos legislación específica sobre la protección del patrimonio documental, pero sí en torno al patrimonio cultural en el cual se inscribe, razón por la cual abordamos en el presente curso los conceptos referidos a este último patrimonio. Es interesante señalar la Ley 11.085 del año 2008, dictada por Colombia, que modifica la Ley 397 de 1997, que incorpora específicamente como patrimonio cultural de esa nación al patrimonio documental e integra al Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación al Archivo General de la Nación. Con respecto a la consideración del patrimonio cultural en algunas organizaciones internacionales surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, tal como la Sociedad de Naciones, cabe señalar que han tenido un gran impacto en el campo de la educación, la cultura y el patrimonio cultural. Algunas organizaciones internacionales asumen competencias en materia de patrimonio cultural con el objetivo de articular y regular eficazmente sus medidas de tutela y de acción internacional. Como así también centran su atención en elaborar textos jurídicos y recomendaciones internacionales con contenidos y objetivos de diverso alcance para emitir providencias que salvaguarden dicho patrimonio. La Carta de Atenas de 1931 es el primer documento internacional que expone principios y normas generales para la conservación y restauración de monumentos. Una vez finalizada la Segunda Guerra y ante la destrucción de bienes culturales en muchos de los países afectados por la acción bélica, surgió otra vez, con mayor fuerza, una conciencia universal con respecto a la problemática del patrimonio cultural que posibilitará medidas internacionales concretas. La Organización de Naciones Unidas, ONU, instituida por la Carta de San Francisco de 26 de junio de 1945 y con sede en Nueva York, nace con el objetivo de convertirse en el principal árbitro y garante de las relaciones internacionales mundiales. Por su parte, la UNESCO nace el 16 de noviembre de 1945 con el propósito de impulsar el conocimiento y la valoración del patrimonio mundial, cultural y natural, como medio para ayudar la comprensión y acercamiento mutuo entre los pueblos. Asimismo, es un organismo promotor de convenios y emisor de cartas, normas, tratados
y recomendaciones internacionales para la conservación del patrimonio cultural a una escala mundial. Y, por lo mismo, pone de manifiesto su preocupación por minimizar las pérdidas del patrimonio cultural en los casos de conflictos armados, aumentar las medidas dirigidas a prohibir e impedir la exportación, importación y transferencia ilícita de bienes culturales. El Consejo de Europa, fundado en 1949, con capital en Estrasburgo, presta también atención al tema de la conservación del patrimonio cultural a través de varios convenios y a la organización de congresos sobre el tema. La finalidad, entre comillas, del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. Sus actividades y mecanismos de funcionamiento en materia cultural están reguladas por el Convenio Cultural Europeo de 1954. En lo que se refiere a los documentos internacionales, es recién a partir de 1970 que se acrecientan los textos sobre el tema, fruto de la consolidación progresiva de una conciencia mundial. Dichos textos cubren un amplio espectro de tipo documental: cartas, recomendaciones, convenciones o normas. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, presentan dos tipologías principales: las de carácter orientativo, tal como las cartas, recomendaciones o resoluciones, o las de carácter obligatorio o vinculante, tal como son las convenciones. Una de las contribuciones mundialmente reconocidas de la UNESCO es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada en París el 16 de noviembre de 1972, uno de cuyos precedentes es la Conferencia de Venecia, que debatió en torno al desarrollo y acceso de los pueblos a la cultura, insertos en un marco de respeto y sin discriminación, proclamando la universalidad del patrimonio cultural de las naciones y sosteniendo que los museos, bibliotecas y archivos, como instituciones culturales, deben velar porque la constitución de sus colecciones se base en principios morales universalmente reconocidos. Los organismos culturales internacionales demostraron a fines del siglo XX una preocupación creciente por el patrimonio cultural universal, conscientes de la diversidad mundial y el respeto hacia todas las sociedades y culturas del planeta. Así, la UNESCO enuncia la Declaración de Oaxaca en el espacio del Seminario sobre Educación, Trabajo y Pluralismo Cultural, celebrado en dicha ciudad mexicana en 1993 y formulada para el ámbito americano. Dicha declaración expresa primordialmente el respeto hacia las identidades culturales, entendidas como identidades propulsoras de la historia y en cambio permanente. Otro documento de especial interés es la Resolución de Santo Domingo de 1974,
que surgió como conclusión del segundo Seminario Interamericano sobre experiencias en la conservación y restauración del patrimonio monumental de los periodos colonial y republicano, patrocinado por la Organización de los Estados Americanos, OEA. La Carta de Nara de 1994 expresó que dejaba abierto el camino para que cada ámbito cultural resolviera el significado asignado a la autenticidad de sus bienes culturales. La Declaración de San Antonio, emitida por la reunión realizada en San Antonio, Texas, en marzo de 1996, reflexiona sobre los principios expresados en la Carta de Nara, teniendo en cuenta específicamente el ámbito americano. Dicha declaración consideró que la autenticidad del patrimonio cultural americano está íntimamente vinculada con la identidad cultural de cada pueblo y que la historia es la que determina el valor del mismo. En cuanto al patrimonio cultural en el derecho nacional argentino, Armando André expresa que muchos de los bienes que integran el patrimonio cultural de nuestro país son como tal irreproducibles, por lo que su deterioro equivale a su misma destrucción y su afectación integral importa su privación y definitiva para las generaciones venideras. Relacionado con el concepto de soberanía como autoridad suprema del poder público y con especial énfasis en la de índole nacional, es el Estado el que debe proporcionar la protección jurídica de los bienes que constituyen su patrimonio cultural. La doctora Aida Luz Mendoza Navarro, en un curso impartido este año por la Asociación Latinoamericana de Archivos, expresó que los documentos son bienes jurídicos tutelados por el Estado bajo vigilancia de la sociedad. Su importancia no está en discusión. En este sentido, la República Argentina se ha comprometido con las convenciones emanadas de la UNESCO y de la OEA a ejercer la protección de su patrimonio. En el marco jurídico de la Constitución de la Nación, reformada en 1994, interesa preguntarnos, ¿qué artículos tienen relación con este tema? Es importante señalar que en el capítulo 2 sobre nuevos derechos y garantías, en dicha Constitución se expresa que las autoridades proveerán a la preservación, entre otros derechos, del patrimonio natural y cultural, y que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que las mismas alteren las jurisdicciones locales. Quedó de tal manera amparado el principio constitucional de protección del patrimonio cultural, junto al deber de los poderes públicos de legislar el mismo. Asimismo, en el capítulo 4 sobre atribuciones del Congreso, se establece promover lo conducente al desarrollo humano, a la formación profesional de los trabajadores, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. En cuanto al patrimonio cultural como derecho humano,
Surge como reacción internacional ante las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y fue consecuencia directa de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se constituye en el ámbito natural para la elaboración de estos convenios internacionales. Es decir, que la defensa del patrimonio cultural depende en gran medida de su reconocimiento como derecho humano. En lo que se refiere a los tratados universales, nos referimos también a la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, que contempla el derecho a la cultura. Con relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito en Estados Unidos de América el 19 de diciembre de 1966 y aprobado por la República Argentina en 1986 por ley número 23.313, reitera los conceptos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos y consagra, además, el principio de la libre determinación de los pueblos para establecer libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural. En ocasión del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el ICOMOS proclamó en Estocolmo, el 11 de septiembre de 1998, una declaración que reconoce el derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. El patrimonio cultural como derecho humano en la Argentina. La reforma de la Constitución Nacional en 1994 ha creado numerosas normas con principios a tener en cuenta en el tema de la educación, la enseñanza y la cultura. El derecho a la cultura, situado en el ámbito de los derechos sociales, ha expandido sus horizontes al englobar el acceso a los beneficios de la cultura y la participación en la vida cultural, la defensa de la identidad y pluralidad cultural, y la valoración, recuperación, protección, conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural. Además, asigna al Congreso el deber de dictar leyes que den protección a la identidad y pluralidad cultural, garantizando expresamente el respeto a la identidad y el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas. La libre creación y circulación de las obras del autor. Al patrimonio artístico, que se vincula con la protección del artículo 41 y los espacios culturales y audiovisuales. En la mencionada reforma constitucional, cuando se refiere al derecho al medio ambiente, incluye en este al patrimonio cultural como un derecho de todos los habitantes, lo cual involucra su reconocimiento como derecho humano. Patrimonio documental. En este momento, centro el interés en el patrimonio documental, en las convenciones internacionales y en el derecho argentino. Se afirma que una gran parte de la memoria colectiva se conserva en las bibliotecas, archivos, museos
y lugares de preservación a través del planeta. Y mucha de ella está ahora en riesgo. De acuerdo con la recomendación de la UNESCO del 17 de noviembre de 2015, relativa a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital y el acceso al mismo, se define el patrimonio documental como el patrimonio documental comprende los documentos o grupos de documentos de valor significativo y duradero para una comunidad, una cultura, un país o para la humanidad en general, y cuyo deterioro o pérdida supondrían un empobrecimiento perjudicial. Es posible que el carácter significativo de este patrimonio solamente se evidencie con el paso del tiempo. El patrimonio documental del mundo tiene una importancia global y es responsabilidad de todos, y debería ser plenamente preservado y protegido para todos, teniendo debidamente en cuenta y reconociendo los hábitos y prácticas culturales. Debería ser accesible para todos y reutilizable de manera permanente y sin obstáculos. Es un medio para entender la historia social, política y colectiva, así como personal, y puede contribuir a constituir la base de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Para cada Estado, su patrimonio documental refleja su memoria e identidad y contribuye así a determinar su lugar en la comunidad mundial. A continuación, consideraré cómo las instituciones internacionales se han preocupado por proteger y garantizar la perdurabilidad del patrimonio documental. En virtud de la importancia en esa política de protección internacional, es que me referiré al programa de la memoria del mundo. La UNESCO estableció el programa de la memoria del mundo en 1992, precisamente a raíz del conocimiento de las situaciones peligrosas en varias partes del mundo para la conservación y el acceso al patrimonio documental. El programa de la memoria del mundo tiene tres objetivos principales: facilitar la preservación mediante las técnicas más apropiadas del patrimonio documental del mundo, ayudar a un acceso universal al patrimonio documental e incrementar el conocimiento mundial sobre la existencia y significado del patrimonio documental. Es fundamental entender la importancia y significación de lo que se conoce como memoria del mundo o memoria colectiva. Como adelantara, la memoria colectiva se constituye con la diversidad de personas, idiomas, culturas y de su ambiente, y debe ser protegida para su transmisión a las futuras generaciones. Respecto a los materiales audiovisuales y electrónicos, la pérdida resulta asimismo de la propia obsolescencia técnica de los equipamientos y programas informáticos, razón por la que surge la necesidad de implementar estrategias que garanticen la conservación y la consulta del contenido de los documentos digitales. Así, es imprescindible hacer constar en la descripción documental toda la información referida a los requisitos técnicos que posibilitan el acceso a los documentos.
En cuanto al acceso a la memoria del mundo, inconvenientes de índole práctica o barreras políticas lo impiden en ocasiones. Y si ella fue ilegítimamente apropiada durante los conflictos bélicos o como consecuencia de una política colonialista, la recuperación para la repatriación del patrimonio necesita contar con disponibilidad de recursos por los reclamantes, como así también con la intervención de la justicia. El creciente conocimiento de estos riesgos ha generado un sentido de urgencia, ya que un gran volumen del patrimonio documental está perdido para siempre. No obstante, todos los esfuerzos realizados en las reuniones, convenciones, resoluciones y cartas de carácter internacional en favor del patrimonio cultural y documental. Es de esperar que para lo que queda la acción preventiva se reforzará, sin olvidarnos que las facilidades y destrezas necesarias para desarrollarla están desigualmente distribuidas alrededor del globo. Ahora me referiré específicamente al patrimonio documental en el derecho argentino. Consideramos un aporte muy significativo en el ámbito nacional a la Ley 25.197 del año 1999 sobre el régimen del registro del patrimonio cultural actualmente en vigencia, que establece como objetivo la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la nación en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio, que a partir de la identificación y registro del mismo será denominado Registro Nacional de Bienes Culturales. Es importante precisar que la mencionada ley incluye el patrimonio documental dentro del patrimonio cultural y considera que lo integran los bienes culturales, precisados en el artículo 2, que manifiesta que se entiende por bienes culturales a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza, y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. El universo de estos bienes constituirá el patrimonio cultural argentino. La citada Ley 25.197 se reglamentó por Decreto Nacional 843 el 4 de noviembre de 2020. Con respecto al patrimonio documental en soporte electrónico, este remite específicamente a conceptos básicos tal como archivo, documento, documento de archivo, documento digital. Al referirnos al valor probatorio de los documentos digitales, expresamos la necesidad de garantizar la autenticidad de los mismos a lo largo del tiempo. Debo advertir que este punto lo enfocaré desde la óptica de la archivología. Por lo tanto, el concepto de documento es fundamental en esta presentación. La archivología inicia su consolidación como disciplina desde el mismo momento en que surge el interés del hombre por organizar su producción documental como fruto de sus actividades y tornar accesible su contenido. En la segunda mitad del siglo XX se adopta el concepto de ciclo vital
o de las 3 edades de los documentos, que amplía el campo de estudio de la archivología y sostiene que la documentación producida y recibida por las instituciones debería recorrer potencialmente un trayecto periodizado en 3 etapas: corriente, semicorriente y no corriente, o activo, semiactivo y no activo. Concepto que comienza a ser aplicado en Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra en la organización de sus repositorios. La misión última de los archivos es la comunicación a la administración o entidad productora con el fin de asesorarle para un correcto desarrollo de su gestión y actividad, al ciudadano sobre el que pueden recaer los actos administrativos, al investigador científico y al usuario eventual. En todos los casos es necesario conciliar el carácter público de los documentos de archivo con el respeto a la intimidad de los ciudadanos implicados en ellos y con el secreto de la administración. Ahora bien, ¿qué se entiende por documento? Un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información, simple o compleja, en cualquier tipo de soporte: papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, audiovisuales, etc., en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte. Documento digital es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. En la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital de la UNESCO del 15 de octubre del 2003, se proclama el patrimonio cultural como herencia común y en su artículo 1 define al patrimonio digital como recursos únicos que son frutos del saber o la expresión de los seres humanos. Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras clases que se generan directamente en formato digital o se convierten a partir de material analógico ya existente. Los productos de origen digital no existen en otro formato que el electrónico. Sin embargo, prescindir del papel creó el problema de la existencia de múltiples formatos incompatibles. Para resolver estos problemas, muchas compañías de software distribuyen visualizadores gratuitos que pueden leer los documentos digitales generados por sus programas de edición, que generalmente no son gratuitos. Un buen ejemplo es TIFF, Doc, Adobe Acrobat Reader, HTML. La otra solución ampliamente usada es desarrollar formas de código estandarizadas y abiertas como el código HTML. En cuanto al valor probatorio de los documentos digitales, es frecuente que el objetivo del documento como soporte de información implique que no requiera de más valor probatorio que el que se presuma o se alegue en las menciones del documento. Por ejemplo, la fecha de publicación
o el nombre del autor que figuran en los documentos se suelen dar por válidos, salvo prueba en contrario. Sin embargo, en ocasiones es preciso demostrar la autenticidad del documento digital o bien de algunas propiedades conexas como la fecha de creación o publicación, el autor, el expedidor o el titular del documento, a los efectos de atribuirle un derecho, o bien otra información registrada en sus metadatos. Con relación al problema de la autenticidad, es esencial el aporte de la diplomática. A través de las clases de la doctora Duranti, pudimos reconocer que la diplomática nació como una disciplina y como una ciencia, con el propósito de verificar la autenticidad de los documentos de archivo de origen controvertido. Con tal propósito, Luciana Duranti y Terry Eastwood desarrollaron entre 1994 y 1997 un proyecto de investigación titulado La preservación de la integridad de los documentos de archivo electrónicos, comúnmente llamado el proyecto UBC de la Universidad de la British Columbia, cuyo logro fue identificar y definir conceptualmente la naturaleza de un documento de archivo electrónico y las condiciones necesarias para asegurar su integridad mientras fuera conservado por su productor en fase corriente o semicorriente. Dichos resultados de este proyecto UBC dieron origen al proyecto Interpares, International Research on Permanent, es una investigación internacional sobre documentos de archivo auténticos en sistemas electrónicos, iniciado en 1999 para responder a estos temas y abarca a la fecha 5 etapas. Interpares 1, 1999-2001, condujo a la investigación hacia la preservación de documentos de archivo administrativos auténticos, creados y mantenidos en bases de datos y sistemas de gestión de documentos que ya no eran más necesarios para cumplir con los propósitos del creador. Respecto al proyecto Interpares 2, su objetivo eran los archivos experienciales, interactivos y dinámicos. En el año 2007 dio inicio Interpares 3, que finalizó en el 2012 y fue la aplicación de los resultados de las 2 primeras fases del proyecto en organizaciones de archivos o unidades con recursos limitados. Su propósito era generar marcos teóricos y metodológicos para desarrollar políticas locales, nacionales e internacionales, procedimientos, reglamentos, normas y legislación con el fin de garantizar evidencia del buen gobierno y una memoria digital persistente. Finalmente, en 2013 dio inicio el proyecto internacional de investigación Interpares Trust 2013-2018, en el cual obtuve una beca para participar como investigadora del equipo latinoamericano. Razones ajenas a mi voluntad impidieron concretar dicha experiencia. A la fecha se lleva a cabo Interpares AI, Interpares Inteligencia Artificial. Las mencionadas investigaciones reafirman que la autenticidad de los documentos digitales se refuerza en base a mecanismos complementarios. El marco conceptual de Interpares introduce una idea completamente nueva en la ciencia archivística.
Esta idea es que la autenticidad de un documento de archivo digital puede ser mantenida para la conservación produciendo copias auténticas y que la producción de copias auténticas es el único modo de asegurar su preservación. Es importante destacar que para la creación y gestión de documentos de archivos digitales se tiene en cuenta el aporte del mencionado proyecto. Nos parece pertinente hacer referencia al Multilingual Archival Terminology Database del Consejo Internacional de Archivos, que sostiene que un documento de archivo digital debe ser auténtico, o sea, que ha mantenido su identidad e integridad al paso del tiempo gracias a la evidencia de su carácter, requisitos o circunstancias inherentes. Los logros alcanzados en las 4 fases de Interpares nos permiten enfrentar los desafíos en el desarrollo tecnológico y el impacto de las comunicaciones presentan para la preservación a largo plazo de los documentos de archivo en sistemas electrónicos. De acuerdo con la recomendación de la UNESCO ya mencionada con respecto a la preservación del patrimonio documental y digital del 2015, a la hora de adoptar medidas de preservación, los principios rectores deberían ser la integridad, la autenticidad y la fiabilidad. Las medidas concretas deberían guiarse por la legislación internacional y las recomendaciones, directrices, mejores prácticas y normas establecidas o avaladas por las instituciones encargadas de la memoria. El programa Memoria del Mundo debería servir de plataforma para promover normas y compartir las mejores prácticas. Aquí haremos un breve intervalo para mostrarle a 4 colegas, Alicia Barnard, Rosely Rondinelli, Aida Luz Mendoza Navarro y Arién Crespo. Falta Claudia Lacom de Brasil, que es la que tomó la fotografía. Y a la vez es el momento. Y aquí estamos, todas nosotras, con Luciana Durante, en el momento en que participamos de nuestro perfeccionamiento en la Universidad de la British Columbia. Y este sería el momento, Norma, de preguntarte si hay alguna pregunta en el chat. A ver, yo no veo ninguna pregunta todavía de parte de los asistentes. Si querés te haría una pregunta yo, personalmente, pero no sé si es un tema del cual vas a hablar más adelante. O sea, si ya lo vas a tratar más adelante, entonces retiro la pregunta. Ahí me interesaría saber cómo relacionar el tema de la protección del patrimonio documental con el acceso, considerando de que muchas veces por exceso de protección se impide el acceso. Y fundamentalmente con nuestra ley de acceso a la información, es decir, la 27.275. Pero, aclaro, si lo vas a hablar más adelante, retiro la pregunta. No, está muy bien. Yo creo que demoramos tantos años en sancionar la ley de acceso a la información, porque fue recién en el 2016 y se puso en vigencia en el 2017. Nos falta recorrer un largo camino para abrir y favorecer el acceso a la información. Desgraciadamente, muchas veces por sigilo o por secreto no se accede a la información. Entonces, Norma, creo que es labor del archivero, archivista, crear una conciencia de acceso a la información, que no sea algo que se debe permitir en contadas ocasiones, sino que sea siempre protegiendo
la ley de datos personales. Hay distintos medios de proteger los datos sensibles de la persona y brindar la información. No sé si con eso te he contestado la pregunta, o si quieres hacer un aporte vos, bienvenido sea, colega. No, sí, coincido plenamente en cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros como archiveros en no solamente difundir la legislación vigente e inclusive practicarla, porque parecería, al menos en nuestro país, lo aclaro para los extranjeros, que la ley de acceso a la información es solamente para los periodistas que están buscando información a veces en algunas preguntas. Y aquí hay varias preguntas, así que te las voy formulando. A ver, espera, que se me fue. Se me fue la primera. María Fernanda Ferreira pregunta, ¿cómo podríamos iniciar con estas prácticas también en museos locales? Dice, en donde aún no se adhieren a estos mecanismos de preservación electrónica. Bueno, la difusión, el aprendizaje, el conocer, por eso cito las normas de la UNESCO, porque nos obligan a preservar lo digital. O sea que los museos, los archivos y las bibliotecas, todos tenemos la misma obligación. Yo recuerdo que cuando empecé a dictar documentos legibles por máquina, nos referíamos a los documentos llamados electrónicos y hoy documentos digital. En 1970, ¿ustedes saben cuál era el soporte que contenía la información? La tarjeta perforada de 80 caracteres. No hay ningún aparato, ninguna computadora que pueda leer una tarjeta perforada de 80 caracteres. Este es un desafío que lleva ya 50 años, donde nos impulsa a preservar la información. Y así como lo he señalado, que la obsolescencia de los hardware y de los software y de los soportes hacen que permanentemente tengamos que estar migrando la información. Y cuando migramos la información, podemos perderla. Espero haberte respondido. Sí, Norma. Sí, otra pregunta. ¿Por qué en Argentina, aún habiendo tantas leyes y decretos referidos al patrimonio documental, no es obligatorio en las instituciones contar con un profesional en archivos? Interesante pregunta. No hay tantas leyes y decretos. En la República Argentina se carece de Ley General de Archivos, se carece de Sistema Nacional de Archivos y se carece de una ley de profesionalización de la profesión archivística, sea archivero o archivista. Entonces, al carecer de un colegio de profesionalización, al carecer de una ley, no es necesario cumplir con ninguna ley porque no existe, salvo, y les cito el caso del Tribunal Superior de Justicia en Córdoba, donde en la acordada figura que para ser director del Archivo General de Tribunales hay que ser archivero o abogado o escribano versado en temas archivísticos. Por eso, anteriormente Laura Martínez fue su directora y actualmente Consuelo Freites es su directora y son archiveras en la justicia, pero no así en concursos que se han realizado y se ha privilegiado el título de licenciado en historia en desmedro de un licenciado en archivología, o concursos que se realizaron en el Archivo General de la Nación y que ganaron docentes de la Escuela de Archivología y que fueron declarados, sin cumplimiento. ¿Coincides conmigo, Norma? Totalmente. La pregunta la formulaba Mara Loret y justamente hay un comentario a continuación de Jimena de la Plaza que un poco le contesta. Y dice, es que la información es poder. Hay muchas situaciones que hay que quebrar.
muchos cambios de pensamiento que hay que llevar adelante y avanzar respetando los datos privados, como dice Ana. Y sigue, pregunta, ¿cómo se puede avanzar en estas carencias en la ley, colegio de profesionales? Sí, Jimena, muchas gracias por tu aporte y tu participación. Lo primero, unirnos. Ya en la Argentina existen varias carreras en 6 universidades nacionales, 7, hay 2 diplomados, en 2 provinciales, una en Córdoba, otra en la UADER de Entre Ríos. O sea, debemos unirnos los archiveros y formar un colegio. Es lo que logró la ley de profesionalización en Uruguay. Se unieron la asociación de archivólogos. En Uruguay se denominan archivólogos, o sea, estudiosos de los archivos. Pero archiveros y archivistas son sinónimos. Yo creo que la unión hace la fuerza. Mientras estemos aislados, cada uno en su quintita, no vamos a lograr la sanción de leyes. Y sí, coincido plenamente. Te leo otro comentario de Maximiliano Fernández. Dice, pero si en el caso de crearse la ley de profesionales, el tiempo que llevaría su reglamentación hasta su puesta en marcha en los recintos archivísticos sería un proceso largo. Sí, lamentablemente es esa la realidad también, ¿no? Maximiliano, largo si no estamos presentes. En Uruguay lograron la ley de profesionalización y están trabajando la Asociación de Archivólogos del Uruguay en su reglamentación. Todo depende de nosotros. No podemos esperar que los otros hagan lo que nosotros no hacemos, Maximiliano. La carrera y la profesión archivística está mucho más difundida que cuando yo ingresé hace 54 años a trabajar en la Universidad Nacional de Córdoba. Éramos muy poquitos y nos conocíamos poco. Se ha recorrido un largo camino. Y esta pandemia que nos han obligado a encerrarnos, nos ha permitido que de distintas latitudes estemos compartiendo este intercambio de conocimientos y experiencias. Algo que presencialmente muchas veces solo éramos unos pocos los que podíamos participar. Por eso creo que es muy valioso todo este intercambio que se da en la web y en este conocimiento. Sí, son realmente las ventajas o las pocas quizás ventajas que nos proporcionó la virtualidad en la pandemia, ¿no? Acá hay algunas más todavía. Ximena te dice, coincido, te pregunta si hay algún proyecto de ley al respecto. Pienso que se refiere a la ley de profesionalización. Yo, según mi conocimiento, no tengo ningún antecedente. Se ha trabajado, ha habido reuniones, pero como proyecto nunca he tomado conocimiento de que hubieran presentado un proyecto de profesionalización. Esperemos ahora que en Buenos Aires está la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que tiene una especialización en archivología, que hay 2 diplomados en 2 universidades nacionales, que salga una ley de profesionalización. ¿Vos, Norma, tenés algún conocimiento? No tengo mucha, no conozco que haya ningún proyecto. Y no tengo muchas esperanzas al respecto, lamentablemente, pero ojalá... No, la esperanza es lo último que se pierde, Norma. La esperanza, yo espero verla. Esperemos. A ver, acá hay otro comentario de María Fernanda Ferreira, continuando con el tema, y dice, capaz por este vacío legal, aún hay muchas instituciones de carácter cultural que todavía no inician con estas gestiones de archivística digital, y con esta problemática es difícil abordarlo desde un ámbito local. Sí, es cierto. Por eso estos cursos tienen la difusión del saber, del conocimiento, para que cada uno desde su lugar, desde su ámbito de trabajo, pueda crear conciencia de lo efímero
que es la información en el mundo digital. Sí. ¿Por qué nosotros cuando citamos un autor que está en la web debemos poner la fecha? Y hay algunas publicaciones que piden la hora en que se consultó, porque cuando volvemos a buscar en la web esa información, muchas veces ya no la encontramos. Sí. Relacionando siempre el mismo tema, Yael Chena Queiro dice, es larguísimo el proceso, pero ¿cuánto tiempo más sin ser valorado el trabajo del archivero? Buena pregunta. Sin ser valorado, yo creo que, no sé desde qué lugar, desde qué ciudad, de qué provincia, de qué país lo hablas. Yo creo que hoy se valora mucho más que hace 50 años la profesión del archivero. Por ejemplo, en Córdoba tenemos archiveros que entraron en el registro de la propiedad, en rentas de la provincia, están trabajando muy bien, en catastro, son archiveros egresados que entraron a trabajar. En Entre Ríos, la UADER da pasantías, donde en muchos casos los alumnos quedan efectivos en sus lugares de trabajo. Por eso creo que se va valorando mucho más. Algo que logramos nosotros es que en el Poder Judicial de Córdoba los egresados archiveros tienen las mismas posibilidades que los egresados de la carrera de abogacía para entrar como meritorios o como pasantes. Ese es un logro y una valoración, pero hay que trabajar para lograr eso. Además, demostrar con el trabajo que somos valiosos. Y como dijo Ximena, la información es poder. Sí. Es una de las mercancías más valiosas en este tiempo. Cecilia García hace un comentario, es cierto, sí. Dice que en la provincia de San Juan también se dicta la licenciatura en archivística y también tiene un título intermedio de técnico archivística. Es cierto. Sí, es cierto. Sí, no las discriminé a las universidades, pero la Universidad de San Juan tiene la licenciatura y el curso de TEC, con un alumnado sumamente numeroso. Sí, otros comentarios. Sofía Araya dice que lo que vamos del taller me ha mostrado la importancia de los documentos que muchas veces desconocemos por no tener la iniciativa de investigar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien ese aporte, muy bien. Hay que estudiar, investigar todos los días. Todos los días surge algo nuevo. Y en la interacción social también se aprende. Sí, desde Neuquén, Andrea Montes dice que acá en Neuquén ni siquiera tienen reconocido el nomenclador para pago de la titulación de licenciado en archivología. Estoy por recibirme y ya tengo ese inconveniente. Sí, lamentablemente, ¿no? Y eso que Neuquén dictó en 1987 un sistema provincial de archivo en diciembre del 87. ¿Cierto? Y tiene una ley del sistema nacional, sistema provincial de archivos que la dictó Zapag. Así que Neuquén tiene para recrear la ley y buscar el reconocimiento del título. Es grado académico, o sea que se lo tienen que reconocer. No sé si el grado académico que tienes de la FASTA con un título intermedio anterior, pero hay que recorrer ese camino y pelearlo. Hay más comentarios. Ay, perdón, cuidado que se me fue. Aquí, otro comentario también desde San Juan, de Melissa Belén Ahumada, que nos dice, bueno, desde San Juan, Argentina, soy estudiante de la carrera de archivística y nos unimos también a la creación del Colegio de Profesionales. Estamos a punto de recibirnos nuestra primera promoción. Y Celeste, también de San Juan, dice que están por recibirse los primeros egresados y ya se piensa en organizarse para empezar con el Colegio de Profesionales. Claro, San Juan tiene también ley. Tiene ley. Estuve con la profesora Norma en un curso, sí, en eso estoy apenas me recibo. Es de FASTA. Ah, bien. Y Ximena dice que está estudiando la carrera en FASTA,
ya soy bibliotecaria y tiene reconocimiento como licenciada una vez recibida. Sí, los bibliotecarios tienen un poquitito más... de trayectoria y reconocimiento. Además, porque ha habido siempre un número mayor y están más agremiados que nosotros. Bueno, vamos a volver al tema objeto de la presentación. ¿Les parece? Sí, un comentariito más solamente que es de México, de Johnny Díaz, que dice, en México existe una ley general de archivos en que establecen que los archivos deben ser atendidos por licenciados en archivística o en historia, además de la obligación de registrar, resguardar y digitalizar la documentación. Sin embargo, aún existen muchas instituciones que no llevan a la práctica lo establecido. Sí, lamentablemente. Hecha la ley, hecha la trampa. Una aclaracioncita, porque varias personas están preguntando si el video va a quedar grabado. Lo vamos a informar de nuevo al final, pero sí va a estar colgado en el sitio web de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y eventualmente, si alguno nos lo pide, también se lo podemos enviar. No, queda colgado, Norman. Sí. Y bien, escuchamos entonces, cortamos de nuevo el micrófono y escuchamos para tu explicación. Perfecto. Con relación al impacto de las tecnologías de la comunicación, es preciso señalar que en la actual sociedad del conocimiento, la imagen de los archivos también está cambiando, pasando de la idea preservacionista de tesoro en aras de la conservación a la idea utilitaria de bien cultural en función del uso social de los productos y servicios culturales, en donde el usuario es el núcleo central de todos los procesos de difusión, especialmente con la aparición de nuevos hábitos culturales. En ese sentido, las tecnologías de la información y, muy especialmente, las tecnologías de la comunicación juegan un papel fundamental en esta transformación y, por lo tanto, la Internet es el motor de cambio de esa imagen, porque obliga a redimensionar los servicios en todos los sectores documentales. Y los que pudieron responder al teletrabajo fueron los que tenían realmente la capacidad de sus documentos en sistemas electrónicos. En la era de la información, tanto las imágenes fijas y en movimiento como los sonidos grabados son uno de los soportes primarios de la memoria colectiva y son también fuente básica de la documentación histórica, constituyéndose en parte integral de nuestro patrimonio cultural contemporáneo. Por consiguiente, desde el punto de vista del soporte, los registros audiovisuales se constituyen como patrimonio mueble, ya que son productos tangibles sobre los cuales además se ha recogido y fijado una información cuya contenido es intangible y que comprende un acervo de alto valor simbólico para una sociedad determinada. Respecto a la preservación y acceso a los documentos digitales, son fundamentales los principios y estrategias de preservación y acceso para la protección y promoción del patrimonio documental. Esto es lo que hablábamos, Norma, anteriormente. La mencionada Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital del 2003 proclama en su artículo 2 sobre el acceso al patrimonio digital. El objetivo de la conservación del patrimonio digital es que éste sea accesible para el público. Por consiguiente, el acceso a los elementos del patrimonio digital, especialmente los de dominio público, no debería estar sujeto a requisitos poco razonables. Al mismo tiempo, debería garantizarse la protección de la información delicada o de carácter privado contra cualquier forma de instrucción. En el contexto del programa de la memoria del mundo, la preservación es la suma total de los pasos necesarios para asegurar la permanente accesibilidad al patrimonio documental. Por su parte, el ambiente natural tiene un profundo efecto sobre la supervivencia del patrimonio documental por periodos prolongados. Un requisito previo para la preservación
es contar con adecuadas áreas de depósito y un cuidadoso control de la documentación a través de un catálogo o de un inventario a fin de registrar el contenido y estado de la misma. En función de los soportes documentales, los requerimientos ideales varían, por ejemplo, según sean en papel, fotografías, microfilmes, documentos digitales y audiovisuales. El programa de la Memoria del Mundo fomenta la digitalización y microfilmación como un medio de proveer un acceso universal y reducir la presión sobre el documento original en vista a su preservación. Cuando se recurre a la digitalización, la misma debe ser encarada como una estrategia de preservación, no de sustitución ni eliminación. Las funciones de la web son consideradas como un recurso para la información y la comunicación, pero también como un espacio cultural donde se producen diversidad de materiales. Mucho de este material digital es potencialmente de valor permanente, lo que demanda estrategias nuevas para garantizar su preservación para la posteridad. La preservación de nuestro patrimonio digital es una responsabilidad que debe asumir el archivero archivista como actor de la sociedad de la información, pero exige un compromiso y participación por parte de todos los actores involucrados, instituciones patrimoniales, productores y usuarios de la información, la industria de programas, software y de hardware, organizaciones y asociaciones profesionales internacionales, ya que las soluciones exigen cooperación a gran escala y la creación de una infraestructura perdurable. De acuerdo a la recomendación de la UNESCO ya mencionada respecto a la preservación del patrimonio documental y digital y el acceso al mismo del 2015, se alienta a los Estados miembros a determinar los elementos del patrimonio documental cuya conservación corre un riesgo potencial o inminente y a señalarlo a los órganos que tengan competencia para adoptar las medidas de preservación pertinentes. Los Estados miembros deberían respaldar y fortalecer sus instituciones pertinentes encargadas de la memoria y, cuando resulte factible y oportuno, alentar a las comunidades de investigación y a los propietarios privados a cuidar su propio patrimonio documental en beneficio del interés público. Del mismo modo, las instituciones públicas y privadas deberían velar por el cuidado profesional de los documentos que ellas mismas producen. El punto de partida de una estrategia de preservación de los documentos digitales es la existencia de un sistema de evaluación y selección de los documentos administrativos en el contexto de un sistema integral de gestión documental que permita identificar los documentos de conservación permanente y establecer las características de su creación, utilización y disposición. Para reafirmar la importancia de la web y la inmediatez de las comunicaciones, permítaseme leer un párrafo de la conferencia pronunciada por Jacques Derrida, titulada Mal de archivo, una impresión freudiana. Pero asimismo privilegio el indicio del email o correo electrónico, por una razón más importante y más evidente, porque el correo electrónico está hoy día, más aún que el fax, a punto de transformar todo el espacio público y privado de la humanidad. Y, en primer lugar, el límite de lo privado, lo secreto, privado o público, y lo público o lo fenomenal. No es solo una técnica en el sentido corriente y limitado del término,
a un ritmo inédito, de forma casi instantánea, esta posibilidad instrumental de producción, de impresión, de conservación y de destrucción del archivo no puede acompañarse de transformaciones jurídicas y, por tanto, políticas. Estas afectan nada más, nada menos que al derecho de propiedad, al derecho de publicar y de reproducir. Transformaciones en curso, turbulencias radicales e interminables, a la vista y a escala, de lo accesible y de lo inaccesible. Ahora, si él hubiera escrito su conferencia hoy, hablaría del WhatsApp. Todos tenemos una comunicación inmediata por WhatsApp y muchos prestan más atención al WhatsApp que al correo electrónico, pero todavía para las comunicaciones más formales usamos el correo electrónico. En cuanto al patrimonio documental en soporte electrónico, diversos países han legislado respecto a su valor legal, aplicación en la administración pública y a todo lo relacionado con el desarrollo de sistemas informáticos. Es de destacar que la mayoría de los países poseen leyes archivísticas con el objetivo principalmente de establecer la autoridad de las instituciones archivísticas y asegurar que los documentos de archivo de los organismos públicos sean transferidos periódicamente a ellos. Respecto a la preservación en los soportes analógicos y electrónicos, citamos la recomendación del 2015. La preservación es un proceso permanente que requiere la gestión de los objetos, tanto analógicos como digitales, y que se puede mejorar mediante la investigación, como lo señalaba uno de los participantes, la tecnología y la ciencia. Los soportes analógicos deberían mantenerse mientras continúen teniendo valor como originales auténticos, elementos representativos u objetos con contenido informativo. En el caso de los documentos digitales, es conveniente intervenir desde antes de su creación y adquisición, con objeto de optimizar la gestión ulterior, minimizar los costos y abordar adecuadamente los riesgos. Debe alentarse una mayor cooperación entre los gobiernos, las instituciones encargadas de la memoria y el sector privado. Con respecto al patrimonio documental argentino en soporte electrónico y la legislación respectiva, podemos afirmar que en lo referido a nuestros antecedentes nacionales se pone de manifiesto el carácter difuso de la legislación, por cuanto de manera más lenta que en otros países se van promulgando disposiciones referidas al soporte jurídico, cuya carencia afectó el desarrollo e implementación del documento digital. Respecto a la legislación argentina referida al patrimonio digital, no se registran hechos concretos con relación a la conservación de la autenticidad a largo plazo de los documentos digitales. De allí nuestro interés por la promulgación de una legislación pertinente y actualizada de protección del patrimonio documental, inserta en una ley sobre Sistema Nacional de Archivo, es decir, una legislación que determine las normas generales para la organización, funcionamiento y administración de los repositorios en su área de competencia, que defina un sistema de gestión documental nacional y establezca el ciclo vital de los documentos o el continuum y su respectiva conservación y la situación de los archiveros y el servicio a la comunidad que garanticen el libre acceso a la información. Sistema, en definitiva, que sirva de modelo a las provincias dentro de la organización federal que nos rige.
En el diseño del Sistema Nacional se debe tener en cuenta que en la fase activa del ciclo de vida de los documentos, la gestión eficaz de la información administrativa resulta clave tanto para la organización interna como para la actividad externa de la administración, en tanto que, finalizada la fase activa, es la dimensión histórico-patrimonial y cultural de los documentos de archivo la que adquiere progresivamente mayor relevancia. En consecuencia, se debe regular de manera general para asegurar una gestión de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital. La Ley Nacional de Archivos debe contemplar la creación de una unidad administrativa técnica de nivel superior, separada de los archivos públicos nacionales y directora del sistema. Esta podría ser la Dirección General de Archivos, dependiente de la Presidencia o en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con amplias facultades de coordinación y que comprenda una inspección de archivos que vigile el funcionamiento del sistema. Es necesario reestructurar los archivos públicos nacionales correspondientes a las 3 edades de los documentos, que abarque el desarrollo de cuadros de clasificación y elaboración de los instrumentos descriptivos, de acuerdo a las normas ISAT-G de normalización en la tarea descriptiva, tablas de valoración o de retención de los documentos, previa evaluación, y la transferencia de los documentos con valores permanentes al Archivo General de la Nación. Lo que interesa no es la ubicación física de los documentos de archivo, sino el documento de archivo en sí, y que el mismo permanezca auténtico y fidedigno. El modelo es independiente de la idea de vincular los documentos de archivo con las instituciones archivísticas como lugares. Este punto de vista teórico ofrece una importante conexión con la realidad de la era de las redes y la irrupción del mundo del gobierno electrónico. En lo que respecta a la provincia de Córdoba, debemos destacar que su constitución, reformada en 1987, expresa que dicha provincia es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural. Pone especial resguardo en lo histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad. Además, instituye como deber de toda persona el resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la nación, de la provincia y de los municipios, y el correlativo derecho de gozar de la conservación de los recursos culturales. Sin embargo, la única ley existente sobre el patrimonio documental en nuestra provincia data de 1941, que es la de la creación del Archivo Histórico Provincial. Llegamos a las consideraciones finales. La legislación archivística es uno de los fundamentos para definir e implementar políticas públicas en la esfera de los archivos. La viabilidad de esta legislación se ve comprometida si no es al mismo tiempo un instrumento y objeto de una política archivística. Se deben abordar consideraciones generales y propuestas con el objetivo de precisar algunos aspectos indispensables en una legislación destinada a proteger el patrimonio documental en soportes tradicionales y también ampliar el campo a los documentos de archivo en sistemas electrónicos. Toda respuesta al reto de la preservación digital debe tener en cuenta la capacidad para enfrentar con éxito a los progresos tecnológicos
e incorporar los nuevos productos que generen las tecnologías de la información. Es por todos conocido que mucha información tiene potencialmente valor permanente y que el soporte electrónico permite su difusión a escala universal. También que este soporte representa un avance con relación a los analógicos, pero al mismo tiempo no pueden descuidarse las implicancias del avance tecnológico sobre la propia utilidad temporal de este medio. Actualmente se produce cada vez más documentos en sistemas electrónicos. Esto es un desafío en razón de la vulnerabilidad y obsolescencia de los soportes y de los programas informáticos. Y a esto se suma la carencia de una legislación que contemple el ciclo vital de los documentos en el marco de un sistema nacional de archivos. En la ya citada Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital del año 2003, necesidad de pasar a la acción. A menos que se haga frente a los peligros actuales, el patrimonio digital desaparecerá rápida e ineluctablemente. El hecho de estimular la adopción de medidas jurídicas, económicas y técnicas para salvaguardar este patrimonio redundará en beneficio de los propios Estados miembros. En síntesis, lo que propongo es enfrentar los desafíos que los tiempos nos plantean para reapropiarnos en plenitud de aquello que nos pertenece, nuestra memoria, nuestro pasado y nuestra identidad, y cuyos signos más frágiles están consignados en los documentos digitales debido a la volatilidad de la información que conserva. Muchas gracias.